Finalmente, el presidente presentó su plan para reactivar la economía ante la crisis económica mundial causada por la pandemia del coronavirus. Sin embargo, un gran sector de la población quedó inconforme porque no atiende a muchísimas personas que son profundamente vulnerables ante esta situación de incertidumbre laboral, económica y de salud. Y en este video te voy a platicar de qué se trata el plan presentado por el presidente y qué acciones podría tomar el Estado mexicano para poder aminorar las consecuencias de una de las calamidades más grandes de nuestros tiempos. Y como siempre, todos los datos, cifras y citas que usemos en este video los puedes encontrar en la descripción. El plan presentado por el presidente para reactivar la economía consiste en aumentar la inversión pública de programas sociales del gobierno como Sembrando Vida y Tandas para el Bienestar, continuar con los proyectos de infraestructura de la refinería Dos Bocas, el aeropuerto de Santa Lucía y el Tren Maya, darle recursos extra a Pemex por 65,000 millones de pesos porque se le reducirá la carga fiscal, otorgar 2,100,000 créditos personales de vivienda y para pequeñas empresas del sector formal e informal. Además, se invertirán 25,000 millones de pesos adicionales para la introducción de agua potable, drenaje, pavimento y la construcción y mejoramiento de 50,000 viviendas en zonas marginadas de 50 municipios del país. Y en el espíritu de la austeridad republicana, se bajarán los sueldos de los altos funcionarios públicos y se eliminarán los aguinaldos desde subdirectores hasta el presidente de la República. Y se mantendrá el compromiso de no aumentar la deuda pública. Y con todo esto, AMLO prometió que se crearán 2 millones de nuevos empleos en 9 meses. Ahora, ¿por qué este plan dejó a un gran sector de la población inconforme? Bueno, pues porque en gran medida, este plan no considera el enorme impacto económico que sufren las empresas y los trabajadores informales al tener que detener sus actividades por completo durante más de un mes. Pero además, también causó inconformidad porque el plan en sí no muestra flexibilidad de cambio frente a una situación incierta y no propone ninguna política pública nueva para impedir que miles de empresas quiebren y cientos de miles de empleos sean perdidos. Es más, hasta el mismo presidente acepta que no está presentando nada nuevo. Esto es lo que está en el Plan Nacional de Desarrollo. No es algo nuevo. Es profundizar lo que ya está en el Plan Nacional de Desarrollo. Y es que ese es el problema. No se puede seguir con el mismo plan si se te presenta una situación de contingencia que exige que se detenga la actividad económica por completo. Y es aquí donde está lo más importante de todo. Ya que si como autoridad le pides a la población que por razones de salubridad deben detenerse de trabajar e irse a guardar a sus casas, tu principal obligación es entonces proveerles de seguridad económica y laboral para que la gente pueda hacerte caso y se pueda detener. De lo contrario, la población va a seguir saliendo a trabajar porque la gran mayoría de la gente vive al día. Óyeme, en la televisión están diciendo el mero chingón, váyanse, que encierres y que la puta madre. Porque hijo de su puta madre, ¿por qué no nos lo dice en la cara? Para que te dé 1 kilo de frijol, 1 kilo de maíz y te vayas a comer. A la casa bien Sí, exactamente. Sí estamos asustados, pero ¿quién chingos te va a mantener? ¿Quién me va a mantener? Entonces, ¿qué puede hacer el Estado mexicano para evitar la quiebra de las empresas, salvaguardar los empleos y asegurar que las personas se queden en sus casas? Bueno, aquí lo primero que hay que aclarar es que cuando hablamos de las empresas, no nos referimos al gran capital, sino a las micro, pequeñas y medianas empresas que forman más del 94% de la totalidad de las empresas del país. Y la razón principal de ayudar a estas empresas es proteger los empleos formales que generan. Y para poder lograr esto, el economista Santiago Levy propone: los registros del IMSS permiten identificar el número de empresas y el número de trabajadores que cada empresa tenía afiliados al 29 de febrero del 2020. A esas empresas, condicionado a que la empresa no despida a ningún trabajador, se les ofrecería suspender durante 4 meses las aportaciones obrero-patronales a las Afores y al Infonavit. Por el mismo periodo de tiempo, sustituir con recursos públicos las aportaciones obrero-patronales a los otros seguros del IMSS, enfermedades y maternidad, riesgos de trabajo, invalidez y vida, y guarderías y prestaciones sociales. Y la posibilidad de que durante la segunda etapa de la crisis se subsidie también parte de la nómina. Dependiendo de su composición salarial, esta acción reduce los costos laborales de las empresas entre 26 y 17%. La reducción puede ser mayor con un esfuerzo adicional de los gobiernos estatales, suspendiendo el impuesto estatal a la nómina con la misma condición de no despedir a nadie. Muchas empresas empezarán a tener problemas de liquidez. Por ello, en paralelo a la reducción de los costos laborales, se debe facilitar el acceso al crédito a través de los programas de garantías de la banca de desarrollo. Una idea para explorar es que estos programas sean más generosos para aquellas empresas que no despiden.
Ahora, en cuanto a poder asegurar que las personas se queden en su casa para no contagiarse o contagiar a otros, el Instituto de Estudios sobre la Desigualdad propone una transferencia monetaria de emergencia para atender las necesidades ante la crisis económica no solo de quienes actualmente son atendidos por programas de bienestar, sino de todos los hogares, ya que prácticamente todos se verán afectados por la crisis económica. El costo puede variar dependiendo de su diseño. Por ejemplificar, una transferencia de 6,000 pesos para los hogares del decil 1, el 10% más pobre, y que vaya disminuyendo progresivamente conforme aumentan los ingresos de los hogares y excluya al 10% más rico. Esto tendría un costo cerca de 150,000 millones de pesos. En su defecto, sería necesario algún tipo de programa de transferencias para empleados informales por cuenta propia y desempleados, que así incluya a trabajadoras domésticas y otros empleos que se verán severamente afectados con la cuarentena y la crisis económica. Condonar pagos de servicios públicos, tales como luz eléctrica y agua, a hogares de bajos ingresos focalizando territorialmente de acuerdo a estrato social. También debería prohibirse temporalmente cualquier tipo de desalojo relacionado con mora en pago de alquiler. Es más, hasta el partido Morena le propone al gobierno federal que suministre un apoyo de 1,500 pesos mensuales a las personas que pierden su fuente de empleo o sean despedidas a causa de la pandemia. Además, también propone posponer el pago de cuotas obrero-patronales al Seguro Social, al Fondo de Retiro y el Infonavit. Entonces, ¿por qué el presidente se ha negado a otorgar esta clase de apoyos? Bueno, me parece que es por dos razones. La primera es porque el presidente no ha dimensionado el tamaño de la crisis que tiene enfrente, ya que él mismo la minimiza al definirla como una crisis transitoria. Y sí, la crisis eventualmente va a pasar, pero corta no va a ser, ya que el mismo Hugo López-Gatell ha declarado en múltiples ocasiones que esta pandemia durará hasta agosto o septiembre. Hace unos días platicábamos con el presidente de Canacintra y nos decía que más o menos 1 millón de empresas iban a cerrar. En este sentido, ¿cuál es el mensaje que le envía el presidente de la República a los mexicanos en el sentido de que tienen la preocupación de que se van a quedar sin empleos? Los empresarios, como sea, pueden recortar algunos, gastos, pero generalmente recortan la planta laboral. Eso es lo que le preocupa a los mexicanos. Hasta ahora no ha habido despidos masivos. Pero se prevén, presidente. Sí, pero vamos a esperarnos. ¿Por qué nos adelantamos? ¿Por qué no somos optimistas? ¿Y por qué esperar a que quiebren esas empresas y se pierdan esos empleos para actuar? ¿Qué no se supone que en México teníamos la ventaja de que la pandemia llegó después para nosotros? ¿Que no en base a esa ventana de tiempo deberíamos estar mejor preparados con un plan económico? Bueno, la segunda razón es porque al aceptar el tamaño de la crisis, el presidente se verá obligado a cambiar sus planes, ya sea cancelando por lo menos uno de los proyectos de infraestructura o aumentando la deuda pública, cosas que quiere evitar a toda costa. El problema es que mientras más se tarde en aceptar que tiene que cambiar sus planes y adaptarse a una nueva realidad, terminarán sufriendo miles de mexicanos que perderán su empleo, sus empresas e incluso muchos podrían caer en la pobreza. Así que si hay un momento para mostrar la solidaridad y generosidad que presume el presidente, es ahora. La pandemia no pasará rápido como cree Andrés Manuel. Y es obligación del Estado mexicano procurar que la menor cantidad de gente posible pierda su trabajo y caiga en la pobreza a causa de esta situación. Presidente, es urgente que modifique el plan y proteja a los mexicanos de lo que la ONU define como la peor crisis desde la Segunda Guerra Mundial. Y citando al subsecretario Hugo López-Gatell: reitero, esto es impostergable. Es nuestra última oportunidad de hacerlo y hacerlo ya.